Buenas tardes, soy profesor de la maestría en ciberdefensa y ciberseguridad de aquí de la Universidad de Buenos Aires, que dirige el doctor Roberto Usal, y también soy profesor e investigador en la Universidad de El Salvador, en otras universidades e institutos, coach certificado, trabajo actualmente en la empresa Franklin Covey. Y bueno, la propuesta que le estoy haciendo en esta tarde es compartir con ustedes algunas conclusiones que surgieron de dicha investigación que intentó encontrar o identificar cuáles son las habilidades, las nuevas habilidades que van a necesitar las personas en el futuro mundo del trabajo cuando hipotéticamente alcancemos lo que se llama la era de la singularidad. Así que si les parece, voy a compartir pantalla con ustedes, como que estarán viendo. Esta es la portada. Y como les decía, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo estamos con respecto a esa estrellita roja que es la era, donde comenzaría la era de la singularidad, en el cual nosotros podemos entender de que a partir de ese momento la inteligencia artificial va a superar las capacidades humanas, o por lo menos la inteligencia humana? Se va a producir una especie de disrupción, una brecha, en el cual va a ser muy difícil alcanzar el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías. Obviamente, podemos decir que todo esto genera un gran desafío pedagógico en el sistema formal de educación especialmente, porque la pregunta que todos nos hacemos es cuáles son esas nuevas habilidades y cómo vamos a hacer o cómo van a hacer los países para lograr que las personas las adquieren. Cuando nos hablamos de habilidades, aquí estamos pensando en habilidades blandas, estamos pensando en habilidades duras, que son todas aquellas que de algún modo sirven para que las personas puedan desempeñarse, no solamente en la interacción humano-humano, sino también en la interacción humano y máquina. Entonces, vamos a ver un poquitito más la definición de esta era de la singularidad, que para algunos investigadores estaríamos arribando más o menos allá por el 2045. Para otros estamos ya mucho más cerca. ¿Y qué se trata eso? De algún modo, en la era de la singularidad, vamos a ver cómo algunos escritores, básicamente, investigadores también, como Yuval Harari, quizás ustedes han leído algunos de sus libros, que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él planteó que si hay algo que sabemos del futuro es que los humanos serán animales hackeables. ¿Qué significa? Que vamos a ser animales hackeables. Bueno, para Harari, hackear a un ser humano significa crear un algoritmo que pueda entendernos mejor que lo que podemos entendernos nosotros mismos y que pueda por ello predecir nuestras elecciones, manipular nuestros deseos y tomar decisiones en nuestro nombre. Yuval Harari sugiere que en estos nuevos tiempos, para mantenernos relevantes los seres humanos, tendríamos que reinventarnos, no una, sino varias veces, cada 10 o 15 años, él dice, siendo el mayor obstáculo para hacerlo el psicológico más que lo económico, más que lo tecnológico. Porque de algún modo al ser humano le cuesta mucho cambiar, le cuesta mucho reinventarse, especialmente a determinadas edades, por lo cual podemos llegar a coincidir con el que no es un tema de biología, pero también es un tema cultural. Hay otros investigadores, vamos a verlo también, como Herr Leonard, donde dice que todo aquello que no sea automatizable va a tener mucho más valor, lo cual sugiere diseñar trabajos que pongan al humano en el centro con una nueva definición de lo que significa trabajo, ya que si hoy el solo hecho de poder describir el trabajo permite que un robot pueda hacerse cargo, entonces el ser humano, podemos pensar que el ser humano puede también ser reemplazado.
También, analizando el contexto, podemos decir que el Foro Económico Mundial y otras organizaciones, como la OCDE, el BID, la ONU, a través de distintos organismos, dice que para el futuro mundo del trabajo, que la robotización estará cada vez más presente en las organizaciones, dando como resultado una equiparación en la fuerza laboral entre hombres y máquinas. En otras palabras, podemos decir que las tareas laborales estarán divididas casi 50 y 50% entre humanos y robots. Nosotros en la investigación también hicimos algunas encuestas previas referidas a lo que son las diferencias entre las distintas generaciones, o los sujetos que de algún modo tendrían que ser los que adquieran estas nuevas habilidades. Hicimos una encuesta a 500 personas, una de nuestras investigadoras lo hizo, bueno, y esta clasificación de generaciones nos permitió tener algunas características particulares que nos pudieran corroborar lo que después encuestaríamos y que vamos a mostrar aquí respecto de las habilidades que nosotros hemos identificado como el siglo XXI. No voy a entrar en detalle en esta tabla porque de algún modo muchas de estas conclusiones van a surgir de la, de la encuesta y especialmente cuando empecemos a ver todas las habilidades que hemos identificado. También otra característica importante que ustedes también saben, que es este entorno VICA, como se lo ha llamado, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que de algún modo es un emergente de la cuarta revolución industrial y que en definitiva lo que significa, en términos fáciles de entender, es que el mundo está cambiando en forma vertiginosa, los problemas son más complejos, el ser humano siente que no está preparado para hacerle frente. La volatilidad indica que los desafíos son inesperados e inestables y no se sabe muy bien la duración que pueden tener. La incertidumbre señala que las causas y efectos de los fenómenos, aunque puedan ser conocidas de una manera muy básica, necesitamos mucha información. La complejidad también advierte que hay muchas situaciones que parecen estar interconectadas, pero entre cientos de variables difíciles de identificar. La ambigüedad, por otro lado, como está en el acrónimo VICA, apunta a las relaciones causales, que muchas veces no son claras, ya que no existen muchos precedentes en los cuales podamos basar nosotros en nuestras explicaciones a los problemas actuales. Ahora, fíjense lo interesante que este mundo VICA ya comenzó a ser y cambiado por lo que se llamó el mundo BANI. Ese acrónimo BANI viene del inglés, y se lo digo en castellano, significa fragilidad de los sistemas y de las estructuras, a pesar que puedan tener una apariencia de fortaleza, ansiedad, porque cualquier decisión puede ser potencialmente desastrosa, no lineal, porque la proporción entre causa y efecto se vuelve desproporcionada y también inconexa, y finalmente incomprensible la I de Bani, porque cada vez tenemos menos respuestas obvias por la cantidad de información y también fuente a indagar. La cuestión es que nosotros comenzamos a trabajar sobre documentos, papers que habían producido todos estos organismos internacionales y también, les digo, investigaciones que habíamos hecho hace unos años de un proyecto que se llamó Tuning Alpha Tuning, propuesto por Europa, que llegó también a América Latina, en la cual se proponían conjuntos de competencias genéricas que muchas universidades también adoptaron en muchos de sus currículos. La cuestión de que nosotros comenzamos a definir este conjunto de competencias que ustedes ven aquí en pantalla y que son 13. Las voy a leer, quizás porque en esta presentación no se las ve poco ni nada, le he puesto a propósito con un cerebro puesto, pero también tendríamos que decir que también abarca también la parte emocional, no solamente la parte mental.
Esas tres son la adaptabilidad al entorno, humano y cibernético. Siempre hemos puesto el paralelo entre el humano humano y el humano cibernético, porque esas son dos de las dimensiones que analizamos durante la investigación. La agilidad multidimensional, la alfabetización digital, estoy leyendo en este momento en pantalla, la colaboración híbrida, la creatividad bidireccional, ética humana e informática, el emprendedurismo, la comunicación omnicanal, ahora vamos a ver de qué se trata, la inteligencia emocional, la metacognición, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y el sentido de propósito. Estas son 13 habilidades que nosotros lo que hicimos fue tomar de una gran cantidad de papers y documentos de estos organismos internacionales y de algunas investigaciones previas que nosotros teníamos, seleccionar y definir un conjunto de habilidades que luego encuestaríamos para consolidarlas y ver qué características tenía cada uno. Obviamente esto no implica que sean únicas, puede haber otras, pero para nosotros estas conforman 13 habilidades que las personas deben adquirir para poder desarrollarse en el futuro mundo del trabajo. Y aquí vienen las habilidades. ¿Qué características tienen estas habilidades? Bueno, en primer lugar, voy a leer de pantalla, refieren a capacidades para desempeñarse de manera efectiva en el trabajo, incluso en aquellos que aún no existen, pero que de algún modo receptan o permiten también interactuar entre las personas y también las nuevas tecnologías convergentes. Las habilidades nosotros le hemos clasificado en estas dos dimensiones, tomando también una investigación anterior donde establecía dimensiones de las competencias o las habilidades y dimos estas dos, humano-humano y humano-máquina. Cada dimensión le hemos agregado 5 indicadores o principios de efectividad para lograr las consecuencias deseadas para cada una de esas habilidades. O sea, creemos que los principios de efectividad generan consecuencias y si son principios de efectividad son consecuencias positivas. Como les decía, vamos a tener grupos de indicadores, humano-humano, que reflejan el grado de desarrollo de la habilidad en el dominio, en ese dominio, y que van a tener 5 indicadores que pueden ser medidos y representativos, y son representativos. Y luego están por otro lado también, a continuación, los indicadores humano-máquina, que también reflejan el grado de desarrollo de esa habilidad, o ese dominio humano-máquina, y también van a tener 5 indicadores que también hemos considerado que pueden ser medibles y son representativos de esa habilidad que estamos representando. Y vamos a desarrollar estas 3 habilidades. Todas van a tener esta presentación. Yo voy a proceder a leer y voy a hacer algún comentario para poder aclarar algún tema que pueda quedar en duda. En primer lugar, le habíamos comentado, es la adaptabilidad del entorno humano y cibernético. Bueno, esta habilidad permite afrontar situaciones cambiantes de entorno, permitiendo a la persona actuar con efectividad. En el entorno humano-humano se puede relacionar esta habilidad con la inteligencia social e intercultural. En el entorno humano-máquina se relaciona con la adaptación a los requerimientos de las máquinas, el uso de interfaces y tecnologías convergentes como, entre tantas, business intelligence, realidad ampliada, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí 5 indicadores de cada uno de esos entornos, los cuales actúan como principios de efectividad para producir las consecuencias deseadas. La segunda habilidad que hemos identificado es la agilidad multidimensional. La hemos llamado multidimensional porque de algún modo no solamente abarca la agilidad tradicional que conocemos de interacción entre las personas, sino también cómo debería ser esa agilidad cuando está el hombre o la mujer, la persona, interactuando con las máquinas. La definimos como la habilidad que permite tomar decisiones de manera rápida y efectiva en circunstancias cambiantes para garantizar la entrega de valor continuo en ciclos cortos de tiempo y productos o servicios mínimos viables. Típica definición de agilidad.
La agilidad en el entorno humano-humano se la relaciona a las metodologías ágiles, como recién decía, en entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos o BANI, como habíamos definido recién. En el entorno humano-humano, perdón, en el entorno humano-máquina ahora se los relaciona con tecnologías innovadoras que mejoran la productividad, la velocidad de procesamiento de la información y toma de decisiones. Implica, obviamente, abarca tecnología, a todas las tecnologías convergentes como Internet de las cosas, entre otras. Como les digo, estoy leyendo acá en la pantalla, como ustedes están viendo, y estos son los indicadores que ustedes pueden ver en cada uno de esos entornos que nosotros creemos que deberían estar contemplados como principios de efectividad. Sé que puede ser un poquito pesado, pero tengo que explicar el significado de cada una de estas 13, porque si no es difícil entender muchas veces, termina siendo un listado, una planilla que no tiene sentido. La tercera habilidad para nosotros es la alfabetización digital, muy tratado en casi todos los documentos que hemos visto, y es la habilidad para usar las tecnologías de la información, aplicaciones e interfaces digitales en múltiples formatos y herramientas de trabajo. En entornos humano-humano, como dice acá la diapositiva, permite interactuar a las personas mediante las tecnologías de la información y comunicación. En entornos humano-máquina permite la comunicación efectiva con las máquinas y requiere conocimientos de programación y algoritmos y ciencia de datos para aplicar inteligencia artificial y big data de forma segura. Obviamente, esto también se relaciona con distintos indicadores o principios de efectividad que ustedes pueden ver a la derecha. La cuarta es la colaboración híbrida, que nuevamente le llamamos híbrida porque estamos viendo que es una colaboración no solamente humano-humano, sino humano-máquina, y que permite integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas o sistemas. El sistema humano-humano abarca el trabajo en equipo, básicamente, ¿no? En el entorno humano-máquina implica autoorganización e interacción con trabajadores, bots digitales, a través de plataformas y herramientas informáticas. Nuevamente, a la derecha están los principios de efectividad o indicadores. La 5 y la 6, fuerza que vamos por la mitad. La creatividad bidireccional, porque también no solamente la pensamos como humano-humano, sino también que puede haber también humano-máquina. Y dice que en un entorno humano es la habilidad para generar ideas, productos, servicios, procesos de forma sinérgica en un sistema social complejo. En un entorno humano-máquina es la habilidad para crear nuevas asociaciones e hipótesis que responden a requerimientos y situaciones de forma original. Nuevamente, los indicadores a la derecha, o principios de efectividad. La ética humana e informática, yo creo que es mucho más conocida actualmente, también la ética informática. En el entorno humano-humano es la habilidad para identificar, reconocer y aplicar sentido ético y moral en la solución de problemas y dilemas entre personas. En un entorno humano-máquina se le identifica por la ética informática, que se centra en el uso correcto de las tecnologías de la información y comunicación basado en principios y valores universales, tanto para usuarios como programadores y otras personas involucradas. Y así como ustedes van viendo, hemos continuado, hemos avanzado en las distintas habilidades. Quizás me gustaría pasar un poquito más rápido, que ustedes la pueden ir leyendo en pantalla y después puedan frenar la grabación y puedan verla con más detalle. Tenemos la comunicación omnicanal, que evidentemente está relacionada con la comunicación habitual que hacemos, pero también abarca también la comunicación, ¿no es cierto?, el uso de la virtualidad y las tecnologías digitales y otras plataformas de comunicación virtual. El emprendedurismo, creímos también que es una de las habilidades importantes, muy relacionadas con la innovación, pero que de algún modo implica dar respuestas a las necesidades de las personas y modificando e introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. También creemos que también de esto puede también haber también una relación con humano-máquina, porque de algún modo implica la aplicación de aplicaciones informáticas y también soluciones tecnológicas para mejorar la innovación. Vamos a la 9, la inteligencia emocional, también muy hablada, que por eso les decía, no solamente la mente, sino también son también la gestión de las emociones, el lenguaje emocional, y creemos que
no solamente aquí tiene que ver, y mucho que ver, con las relaciones entre las personas, pero también con las máquinas, porque de algún modo las máquinas aprovechan también todo lo que es las emociones de las personas para la toma de decisiones, o por lo menos, como hemos visto en el reconocimiento automático facial, para la identificación de identidades de la persona. Y también podemos tomarlo también para el aprendizaje profundo. Metacognición, más relacionado con el aprendizaje, pero para abordar problemas complejos y conscientes, y también nuevamente lo vemos también en esas dos dimensiones que habíamos explicado previamente. Pensamiento crítico, por muchos que no correspondería a que exista también en la máquina, pero vamos a ver después en las encuestas cómo esta opinión no es generalizada y que muchas personas que piensan que también las máquinas pueden tener pensamiento crítico. Y vamos a las últimas dos: resolución de problemas complejos, quizás más común para todos nosotros, especialmente en la relación humano-humano y humano-máquina, y algo que también es difícil ver, el sentido de propósito, pero que cada vez ha tenido más eh, mención en muchos trabajos, e inclusive en estos papers que hemos encontrado el sentido de propósito, el legado, esa visión donde la persona tiene que volcar toda su energía y toda su atención, y que también puede implicar en el algo para el humano-máquina, porque de algún modo ese propósito puede ser adquirido por esa máquina, puesto, o puede ser de algún modo inferido o aprendido y también llevado a cabo por las máquinas. Es todo muy debatible, pero me parece que lo más importante es pasar a la encuesta que hemos hecho, en la cual acá están algunas de las características de esa encuesta, que tuvo algunos test, y hemos hecho algunos test como alfa de Cronbach, y también hicimos también otros test para determinar si era de algún modo consistente, o si había independencia entre las variables respecto de las edades, y se corroboró a través del chi cuadrado de Pearson y Fisher para error de 0,05 que esto era así. Pero bueno, de algún modo esta encuesta, que vamos a poner a consideración cuando presentemos esta investigación seguramente a fines de este año en la universidad, está abierta, sigue abierta, y aquí ustedes pueden ver si quieren acceder a la página web donde está la encuesta, y pueden inclusive contestarla, lo cual nos vendría excepcional. Y acá vamos nosotros a ver, me voy a acercar un poquito más a la pantalla para ver, para compartir con ustedes lo que son estas habilidades, en el cual están las dos dimensiones. Ustedes van a ver siempre una dimensión humano-humano, en este caso de la izquierda, y la dimensión humano-máquina. Se las voy a contar porque seguramente ustedes la van a ver quizás chiquitas, pero todas tienen la misma distribución. O sea, una va a ser una pregunta que estaba referida a lo que tenía que ver con eh, lo que tenía que ver con la relación humano-humano, a la pregunta que hacía a una de las habilidades, y la otra a la misma habilidad, pero a la relación que se establecía entre el humano y la máquina. Fíjense en que hay dos preguntas, ustedes la ven acá, porque de algún modo en estas dos preguntas, la primera la ven a la izquierda arriba, y dice: me adapto cuando tengo que hacer actividades o trabajos nuevos. Obviamente la respuesta es: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo o no sé. Lo mismo pasaba en la relación humano-máquina, y tenían una pregunta que era: considero que la utilización de máquinas, sistemas y tecnologías me facilitará adaptarme a los nuevos desafíos. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no sé. En azul está estoy de acuerdo. Y la conclusión, la hago rápido para poder pasar todas estas transparencias, estas tres transparencias que vienen, y ahí finaliza esta presentación. Ustedes van a ver que la conclusión que hemos tenido con el grupo de investigación es que los encuestados no vislumbran problemas, y más de un 95% de los encuestados con este error de 0,05, para adaptarse a los cambios humanos y tecnológicos de este nuevo desafío de la era de singularidad, lo cual sugiere que la educación formal y el trabajo les brinda conocimientos y prácticas
suficientes para desempeñarse y adaptarse a los cambios. Podríamos seguir analizando más información, pero creo que en forma genérica, para dar un pantallazo de lo que significan estas nuevas habilidades y cómo podemos los humanos adquirirlo y ser efectivos a partir de esta realidad, de este incremento de la performance y de la efectividad de las máquinas, parece que por lo menos es interesante para que ustedes lo vayan analizando. Voy a seguir avanzando. La segunda pregunta dice, si trabajo en equipo, me es sencillo dividir las tareas sin que necesariamente conozca cada detalle del producto final. Esa era la pregunta que está básicamente dirigido más a la dimensión humano-humano. Pero la otra es, me siento cómodo usando interfaces, aplicaciones y entornos virtuales, un poco más dirigido de la interacción humano-máquina. En lo que ustedes van a ver es la segunda habilidad que está referida a la agilidad multidimensional. Nuevamente, la conclusión que ustedes ven aquí al pie dice, los encuestados se sienten cómodos usando entornos virtuales. Vamos a hablar de un 80%, pero baja esa proporción hasta un 75%, o esta preferencia, cuando no conocen en detalle el producto final del que participan, siendo las principales caídas 30 y 50% en la generación X, 36 y 50 años, y 29 35 y Z menos de 20 años. La explicación de este fenómeno entendemos que puede deberse a caída en su motivación por desconocer el producto final y o brechas de aprendizaje también en la educación formal ejecutiva y de capacitación en uso de metodologías ágiles en el trabajo. No tome muy en cuenta los valores de generaciones porque hay muchas versiones de distintas edades para cada una de las generaciones, pero aquí están puestos por edades y les hemos asociado aproximadamente algunas de esas generaciones que están conocidas por casi todos nosotros en muchas de las lecturas que hacemos de investigaciones. Esta es agilidad multidimensional, la anterior había sido la adaptabilidad. Pasamos a la tercera, que es la alfabetización digital, que tiene dos preguntas. Soy consciente de que me tendré que capacitar continuamente del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para desempeñarme mejor en mis tareas. Estoy leyendo de pantalla, por supuesto, por eso me acerco un poco más para poder leerlo porque tiene letra muy chica. Preferiría, la sexta pregunta, ya vamos por la sexta pregunta, dice, preferiría trabajar en equipo con personas que tengan buen conocimiento y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué nos dice todo esto? Las conclusiones, que quizás ustedes cuando paren el video pueden llegar a ver mejor bien cuáles son los números que están aquí en las dos tablitas inferiores, pero también en esta torta, cómo han ocupado el espacio las distintas, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o no sé. La conclusión que sacamos fue que los encuestados declaran que deben capacitarse continuamente en tecnología de la información, más del 98%, más allá que existan expertos o especialistas en sus equipos. Y consideran que trabajar en equipos con expertos especialistas de nuevas tecnologías baja hasta un 14% de su preferencia para integrar esos equipos. Fíjense qué interesante. Lo cual sugiere que priorizan su autonomía en conocimientos por sobre lo que saben otros. Esta posibilidad requiere trabajar en reforzar los beneficios de la sinergia, el espíritu de abundancia y la estrategia ganar para optimizar recursos de capacitación a todos los miembros de la organización. No sé si se entiende, pero de algún modo todos quieren ser independientes, autónomos y quieren tener conocimientos y no necesariamente estar apoyados por los conocimientos de otros y ellos no tenerlos. Vamos a creo que es la cuarta habilidad, que es la colaboración híbrida, nuevamente híbrida porque estamos hablando humano-humano y humano-máquina, y tiene dos preguntas. Dice, considero que un equipo puede ser efectivo, aun si sus integrantes nunca se conocen personalmente. Y la octava pregunta dice, prefiero trabajar en equipo de manera híbrida, combinando lo presencial con las reuniones y herramientas virtuales. Bueno, ustedes ven aquí también las dos tablitas y la conclusión que hemos sacado viendo estos gráficos es que la gran mayoría
86,6% de los encuestados prefiere trabajar en forma híbrida, algo que ya teníamos detectado, combinado con reuniones virtuales y presenciales. Bueno, esto es consecuencia de la adaptación, obviamente, a dichos entornos después de la pandemia. Creo que eso no lo preguntamos, pero evidentemente está relacionado. Pero también admiten, para ser efectivos como equipos, también admiten que deben conocerse personalmente, sin precisar con qué frecuencia y también con dudas de hasta un 20% en casi el 50% de los encuestados. O sea, si bien no hay mayoría, hay muchas personas que creen, más allá de las edades, distribuidas por las edades, de que es conveniente el conocimiento, el contacto personal también para poder, en este caso, colaborar y trabajar en equipo. No les puedo preguntar si voy muy rápido, porque seguramente es que sí, pero bueno, creo de que ustedes van a tener posibilidad de frenar y poder ver con más detalle estas encuestas que hemos realizado. Me había olvidado que son alrededor de 310 personas, 320 personas, las personas encuestadas, y los valores de consistencia y de error estaban puestos en una de las slides que habíamos pasado antes de pasar las preguntas. Vamos a la creatividad bidireccional también, porque también estamos viendo que también algo tiene que decir también esta relación humano-máquina. Y dice la 9, me gusta darle forma y crear procesos alrededor de las ideas originales de otros. Y la 10, creo que la inteligencia artificial podrá tener buenas ideas en las que un equipo pueda trabajar. ¿Qué es la conclusión que tomamos viendo todo este paquete? Es que si bien hay un alto porcentaje, 68%, que está de acuerdo en el aporte de inteligencia artificial con la creatividad, hay un aumento del no sé, 24,1%, lo que se intensifica en la generación X y Baby Boomer, lo cual sugiere que las generaciones de más edad no conocen las potencialidades de la inteligencia artificial o quizás piensen que las máquinas no pueden reemplazar al ser humano en su creatividad, lo cual también implica que deberíamos generar espacios de concientización de las potencialidades de las herramientas de inteligencia artificial para esas generaciones. Pasemos a la habilidad de ética humana e informática, que ya la habíamos definido. Tenía dos preguntas que dicen, considero que la ética y la moral seguirán siendo relevantes en las relaciones personales. Y la 12 que dice, creo que la inteligencia artificial podrá tomar decisiones éticas. Esta fue la pregunta. Ahora vamos a ver qué dijeron. ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo? No lo sé. Bueno, acá están los colores que ustedes están viendo en pantalla. La conclusión que tuvimos fue que los encuestados dijeron estar de acuerdo que la ética y la moral son relevantes en las relaciones personales, 96, 97%. Sin embargo, hay un fuerte rechazo, 41%, de que la inteligencia artificial puede tomar decisiones éticas. Este rechazo sumado al no sé de un 40% hace inferir que los usuarios no confían en la inteligencia artificial respecto de su capacidad ética, lo cual se da en todas las generaciones, no solamente en los más grandes, sino también en los más chicos. Se infiere que esta respuesta responde al desconocimiento de los criterios éticos usados por los algoritmos, que muchas veces están embebidos en las propias tecnologías y que nadie los conoce. Me pareció también consistente con lo que uno está observando en la actualidad. Pasamos a la comunicación omnicanal. Estos son los resultados de las dos preguntas que dicen, prefiero tener una conversación profunda con alguien de manera presencial porque cuando es virtual no puedo percibir su lenguaje corporal completamente. Y la 14 que dice, me siento cómodo al pensar que puede llegar el día en que trabaje dialogando con una máquina y respetando sus puntos de vista. La conclusión es que un tercio de los encuestados dicen que podrían lograr una comprensión profunda con las máquinas, 32%, pero que solo tomarían decisiones basadas en ese asesoramiento un poquito más de la mitad, 58%. Lo cual indica que las personas no han dejado de valorar la relación presencial para sus cosas más importantes, y confían parcialmente en las máquinas para la toma de decisiones. Creo que muchos estamos en este momento pensando a ver qué pasó, porque sí, porque no, porque desacuerdo. Bueno, esto es lo que nos dio a nosotros y es lo que estamos compartiendo con todos
los que están viendo este webinar. Respecto de la habilidad de emprendedurismo, que ya ustedes vieron fue definida anteriormente, hicimos dos preguntas, pusimos dos oraciones para ver cuál era el acuerdo o desacuerdo, y dice, esas dos frases eran: creo que todos deberían tener la capacidad de emprender en el futuro. La primera de arriba a la izquierda. Y la segunda es: creo que podría confiar en la imaginación de la inteligencia artificial para innovar en el futuro. También relacionadas con esas dos dimensiones, como habíamos dicho al principio, nuestra conclusión es que con respecto a la importancia del emprendedurismo, los encuestados manifiestan muy buena aceptación de esa habilidad, incluso entre las distintas generaciones. Sin embargo, casi el 60% no concuerda que la inteligencia artificial servirá para innovar. Dicha percepción se infiere que puede deberse a la falta de información respecto de este tema, lo cual también vuelve a sugerir algo que habíamos visto antes: capacitación y también divulgación para justamente saber cuáles son esas aplicaciones que podemos usar con inteligencia artificial para ser más efectivos en la innovación. ¿Vamos bien? A veces menos. Pendientes, inteligencia emocional. Bueno, aquí nuevamente hay dos preguntas. Creo que el ser humano va a ser irreemplazable. Y la segunda es: imagino un escenario en que pueda involucrar mis emociones con la de la inteligencia artificial, así como empatizar con una máquina si ésta expresa tristeza, enojo, felicidad. Muy polémica esta pregunta. Me imagino, deben estar pensando ustedes. La conclusión es que casi el 80% de los encuestados opinan que el ser humano es irreemplazable. Bien, por suerte. Ahora, cuando se pregunta si podrá empatizar con máquinas e inteligencia artificial, existe un 25%, casi un 26%, que no está de acuerdo, pero hay un 38% que no lo sabe, tiene dudas. Entonces, todas las generaciones presentan reparos respecto a este fenómeno. Sin embargo, las generaciones Y y Z, que son las más jóvenes, están habituados a metaverso y avatares, lo cual muestran ellos también o demuestran que no hay tantas diferencias significativas con la afirmación anterior. Seguimos un poquito más rápidamente. 19 y 20 tienen relación con la metacognición, que ya también habíamos definido. Las dos preguntas que hicimos fueron: prefiero que un humano determine mi progreso antes que el feedback de un algoritmo. Cuando llega el momento, estoy dispuesto a confiar en las predicciones de un algoritmo, aunque ello implique riesgos en mis tareas. Las respuestas fueron las que ustedes ven acá, y nuestra conclusión es que en cuanto a ser consciente de los propios procesos cognitivos para abordar un problema, valorando el nivel de aprendizaje alcanzado, hay un alto porcentaje, 60% casi, que prefiere que un ser humano dé feedback antes que un algoritmo. Un 21% no sabe y solo un 20% lo aceptaría. Los encuestados también afirmaron que si hay riesgos, las opiniones se dividen en tercios: de acuerdo, no sé y desacuerdo, y que la generación X es la que más pone reparos, y si suma un no sé, llega casi al 63%. Entonces, aquí vemos otra de las conclusiones que hemos tenido con respecto a esta habilidad. Respecto del pensamiento crítico, también dos preguntas. Solo las personas humanas pueden tener pensamiento crítico, y consideraría importante, la siguiente pregunta: un exocórtex, que es una extensión del cerebro que permitiría interactuar con las máquinas e incorporar conocimientos de forma mucho más rápidas que las actuales o naturales. Esta también tuvo algunas respuestas interesantes, como un poco más de la mitad. ¿Está de acuerdo? Aunque solo las personas pueden tener pensamiento crítico. Dentro de lo que piensan que las máquinas también pueden tenerlo, se destaca la generación X. Con respecto a implantar un exocórtex para ampliar capacidades cognitivas, las opiniones vuelven a dividirse, siendo que un 48% no lo acepta. Fíjense, hay otros que sí. Entonces, la generación de más edad es la que más resiste, pero admite también no saber de qué se trata ese implante. Hace poquito, este domingo, leí un artículo de Diario de la Nación respecto del torneo mundial de ajedrez, donde se cree que el contendiente que ganó al campeón mundial tenía implantado uno de estos dispositivos, por lo cual, conectado con una supercomputadora, por lo cual fue tan efectivo y le ganó
efectivamente. Increíble, ¿no? Pero real. La siguiente, resolución de problemas complejos, 23 y 24, las preguntas, dicen, me sirve tener información originada en el análisis de los algoritmos para entender mejor la complejidad de un asunto. La 24, llegará el momento en que haya tanta complejidad que será imprescindible contar con la inteligencia artificial para resolver casi todos los asuntos, no bastando la mera intervención humana. La conclusión que tomamos nosotros, analizando todo el material, es que si el asunto es complejo, la preferencia general, 80%, opina que el uso de algoritmos ayuda a entender mejor el problema. Sin embargo, la preferencia anterior no es una carta en blanco y vuelve a plantearse una división de opiniones en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Aquí puede inferirse que el humano quiere seguir jugando y no ser reemplazado por las máquinas. Solo si se pone difícil la decisión, la acepta como de carácter imprescindible, pero cayendo casi a la mitad su acuerdo de 80% a casi el 50%. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, ya estamos llegando bastante al final, porque estamos ya en lo que sería el sentido de propósito, que obviamente fue una habilidad que estaba también en algunos de los trabajos que hemos visto, en algunos también estaba como mindfulness, esta metodología, digamos, de que tiene esta característica de lograr estar con atención plena a lo que estamos viviendo. Bueno, nuevamente voy a ponerle algunas conclusiones a estas dos preguntas que dice una máquina no puede tener sentido de propósito y legado por más inteligente que sea. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y la otra pregunta dice, creo que en el futuro será posible que las personas acepten relacionarse emocionalmente y encontrar su propósito de vida con las máquinas. Bueno, ¿qué dice la gente? La gente lo que dice, bueno, fueron las conclusiones que también nosotros tomamos, es que la mayoría, el 61%, está de acuerdo que la máquina no puede tener ese propósito. Pero hay un porcentaje 27% que no saben. Y posiblemente puedan ser que entienden que la máquina puede tener un propósito, pero no generarlo por sí misma. Creemos que esa puede ser la explicación, lo cual no se explicaría esto. No lo sabemos con precisión. Si bien los encuestados aceptan el uso de tecnología para facilitar sus tareas y actividades, hay un alto grado de desacuerdo a la hora de relacionarse emocionalmente con las máquinas, y esto se da en todas las generaciones por igual. Fundamentalmente está referido a la pregunta 26 que ustedes tienen aquí en pantalla. ¿Cuál es el desafío que creo que tenemos y que yo les propongo que ustedes hagan su propia reflexión? A los humanos, ser más humanos, y con las máquinas buscar la complementación con ellas. Y con respecto a la educación formal e informal, lograr que podamos complementarnos y de ese modo poder tener un mundo más sostenible. Así que bueno, hasta aquí llegaron las conclusiones de esta investigación. Espero que les haya sido interesante y nosotros estamos en esta etapa de llegar a conclusiones. Todavía no hemos terminado de ver todo el material que hemos recopilado. Hemos tenido mucho apoyo también acá de la maestría de ciberdefensa y ciberseguridad de la UBA en las encuestas, para responder las encuestas. Y próximamente, en el mes de noviembre, tenemos previsto la presentación de una jornada de investigación. Les agradezco mucho su atención, espero haber sido un poco pesado en todo, no haber corrido demasiado, pero bueno, quería llegar hasta el final para que ustedes puedan tener esta información. Muchas gracias por su atención, buenas tardes.